Os presento este pequeño documental que se titula El animal secreto de un bosque del Pirineo aragonés. En este tienes que jugar y acertar. Deja en los comentarios el animal que crees que es. Fíjate las 5 pistas del vídeo. Dentro de 3 días publicaré un vídeo del imponente animal que se esconde detrás de estas 5 pistas. Voy a empezar. El animal secreto podría ser un picamaderos negro, Drylochopus martius, el pájaro carpintero más grande de Europa y un ave que solo habita en los bosques maduros de alta y media montaña. Primera pista. El animal secreto se trata de un mamífero, así que el picamaderos negro no puede ser nuestro animal secreto. Pues entonces se puede tratar de una marta. Martes martes. Este animal es un mustélido que ocupa solamente la parte norte de la península ibérica y puede ser un animal representativo de un bosque de montaña, como el que he grabado estas imágenes. Segunda pista. No es una marta. El animal secreto no se trata de un buen trepador. La marta sí que lo es. Entonces podría ser un tejón, ya que en este bosque existe suelos húmedos y gran cantidad de lombrices. Se cree que a mayor cantidad de lombrices en un hábitat, mayor densidad de tejones. Tercera pista. No se trata del tejón. El animal secreto no es un mustélido. Es el momento de decir el jabalí. Es un animal que se encuentra en cualquier tipo de hábitat, desde el matorral hasta el bosque de pino negro. Rayón que debe tener unos 4 o 5 meses. Este se encuentra explorando la zona, lejos de su madre y sus hermanos. Cuarta pista. No se trata del jabalí. El animal secreto no es un animal omnívoro. Entonces podría ser un herbívoro, por ejemplo un pequeño integrante de la familia Cervidae, el corzo. ¿Por qué se asusta este corzo? Parece ser que este corzo es el amo de este territorio. Posee una cuerna grande y de gran volumen. Quizás el anterior corzo se asustó al oler a este imponente ejemplar. Una de las cuernas más altas de corzo que he podido grabar. Si os fijáis bien, es una cuerna que tiene un gran volumen. Ahí la podéis ver. ¿Qué opináis de esta cuerna? Yo la verdad que no me he encontrado ningún corzo con una cuerna, podemos decir, con tanto volumen. Los ladridos del corzo. Durante los meses de julio y agosto, machos y hembras llevan a cabo los rituales del amor en los bosques del Pirineo. Quinta pista. No se trata de un corzo. El animal secreto es menos abundante en este bosque de montaña. Deja en los comentarios el animal que crees que es. Fíjate las 5 pistas del vídeo. Dentro de 3 días publicaré un vídeo con el imponente animal que habita este bosque del Pirineo. Y nada, si me puedes hacer un favor, no cuesta nada, dale un like y suscríbete a Huesca Salvaje. Muchas gracias y espero que os haya gustado este juego.